Hola, bienvenidos al Enfoque Escritural una vez más y pues esperamos en Dios que les dé un buen año en su presencia. Quiero que empecemos a considerar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro es un libro muy importante en cuanto a la historia del cristianismo primitivo y de cómo fue que el cristianismo pasó de Jerusalén a las naciones conocidas en ese lugar hasta llegar a Roma. Como también la palabra de Dios cruzó varias barreras y dejó de ser algo meramente judaico para ahora ser para todas las naciones también. Entonces, el libro de los Hechos es un libro muy importante. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Lucas escribió precisamente el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos. Se ha considerado que era un solo libro, pero pues por la extensión pues se tuvo que dividir en dos tratados. El primer tratado, que es el conocido como el Evangelio, vemos que está dirigido a Teófilo y habla acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar en su ministerio. En el segundo tratado, que es el libro de los Hechos, de la misma manera está dirigido principalmente para Teófilo, pero no solamente para él. Vemos que en la forma en la que Lucas escribe, no escribe una carta como muy privada o muy particular. En este caso, Lucas escribe de una manera en la que muchas personas pudieran también entender y saber lo que pasó en esos años. Entonces, el segundo tratado es el libro de los Hechos, dirigido principalmente a Teófilo, aunque no solamente para él. Como sabemos, toda la escritura es inspirada para todos nosotros, aunque siempre tuvo sus destinatarios originales. En el caso de los Hechos, vemos lo que también Dios hizo, pero ahora por medio del Espíritu Santo y por medio de los apóstoles. Por esa razón se le ha destinado el nombre de Hechos de los Apóstoles, porque es lo que ellos hicieron, pero no fue bajo su propio poder, sino fue bajo el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que vemos en el capítulo 1. Y en Hechos capítulo 1 vemos cómo el Señor Jesucristo, cuando Él resucitó, dice que se presentó a los apóstoles y que estuvo con ellos por 40 días presentándose con muchas pruebas indubitables, es decir, pruebas que no podían tener ninguna duda. Ahora, cuando el libro de los Hechos se escribe y se publica, aún muchos enemigos de Cristo y enemigos del cristianismo estaban con vida y ellos pues no podían refutar esas pruebas de que Cristo haya resucitado. ¿Qué hizo Cristo al estar resucitado? Dice que se presentó a los apóstoles durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Eso era lo que Cristo hacía. Les hablaba acerca del reino de Dios a los apóstoles. Y precisamente ese es un tema muy importante en el libro de los Hechos. El reino de Dios es un tema muy importante a lo largo de toda la Biblia. Se ha visto que es el tema principal de toda la Biblia, el reino de Dios. Y vemos cómo aquí Jesús resucitado usa este tema para compartirle a sus apóstoles. Y les dice que va a llegar una promesa del Padre. En este caso vemos que la promesa es el Espíritu Santo. Porque vemos nosotros cómo termina Lucas en el capítulo 24. Dice también que no se vayan hasta que llegue, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y luego aquí vemos que es una promesa. Y más adelante vemos cómo les dice específicamente que el Espíritu Santo es el que va a venir sobre ellos. Los discípulos tenían siempre una mentalidad de que Cristo iba a venir a establecer su reino en su primera venida y que iba a derrocar al gobierno romano y que se iba a instalar el reino de Dios inmediatamente. Aún después de que estuvieron 3 años con Cristo, ellos tenían pensada la misma idea. Es difícil desaprender algo. Entonces, en este caso, los discípulos, de la misma manera, después de que Cristo estuvo con ellos 3 años enseñándoles cómo será el reino de Dios y enseñándoles también cómo vivir y diciéndoles que se expandan, ellos aún dicen: Señor, ¿vas a restablecer el reino ya en este momento? Y Jesús le dice:
No les toca a ustedes saber el tiempo ni los sazones que Dios tiene en su propia potestad. Más bien, dice, tienen que salir a compartir. Dice en el versículo 7 y 8, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos cómo Jesús les está diciendo, antes de que el reino de Dios se establezca de una manera plena, tienen que salir a compartir esta palabra, salir a compartir este mensaje, ¿verdad? Y van a ser mis testigos aquí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se ha designado que Jerusalén pues era el lugar en el que ellos estaban. Muchos no eran originarios de ahí, pero era el lugar en el que ellos estaban, en Jerusalén. Tenían que compartir también la palabra en la región más cercana que es Judea. Y luego tenían que compartir la palabra de Dios con los samaritanos, que todavía había mucha rivalidad entre ellos, lamentablemente. Pero luego lo impresionante es que Jesús les dice, y hasta lo último de la tierra. Ahora, hasta aquí, los discípulos solamente pensaban que tenían que predicarle a los mismos judíos que habitaban en esas regiones. Ellos aún no habían abierto sus ojos espirituales, Dios todavía no había trabajado en sus corazones, de tal manera que ellos entendieran que el mensaje de Dios es para todos los pueblos y todas las naciones. Probablemente es lo que ellos entendían solamente, predicarle a los judíos que habitan en estos lugares. Pero vamos a ver cómo en el libro de los Hechos Dios va trabajando de una manera maravillosa para romper paradigmas y prejuicios. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cómo este libro rompe paradigmas y prejuicios de muchos de los creyentes, y pues así muchas veces Dios lo va a hacer con nosotros también. Y en ese momento Jesús es levantado. Y está la otra promesa, ¿verdad? La promesa que es que así como ellos vieron a Jesús ir al cielo, dice, así también vendrá, como la habéis visto ir al cielo. Y entonces, ¿qué tiene que ver el libro de los Hechos con nosotros? Bueno, pues tiene que ver muchas cosas, y específicamente este capítulo 1. Tiene que ver con que debemos de estar enfocados en el reino de Dios. Cristo resucita y Él se enfoca en enseñar el reino de Dios. Se enfoca en que los discípulos estén enterados de que su labor ahora es ir a compartir el reino a otras personas, a otros lugares. Entonces nosotros también tenemos esa invitación de parte de Dios. Pensemos en el reino de Dios y enfoquemos nuestra vida para compartir de Él, porque Él es digno de que compartamos y que seamos sus testigos hasta lo último de la tierra. Que Dios les bendiga.